es que la iglesia de pronto no ha entendido el evangelio de la manera como lo debe entender. Por ende, como respondemos a algunas situaciones que cotidianamente se nos presentan, confirman que tal vez no hemos entendido el evangelio como iglesia correctamente. Y espero que el Señor en su misericordia nos conceda cada día ser más atravesados con el evangelio, entenderlo con claridad, para que de la misma manera podamos vivirlo y proclamarlo fielmente. Tenemos una orden del Señor, un imperativo. Vayan por todo el mundo y ¿qué hagan? Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, ¿cierto? Pero el Señor también hablaba en un sentido de unos que iban a ser discípulos y prosélitos. Y esas palabras que el Señor dice atraviesan mi corazón y me llevan a detenerme por un momento y a meditar si lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo verdaderamente conforme a las Escrituras. Porque el Señor también decía de un grupo de personas que ellos iban a ser discípulos, a ser prosélitos, pero los hacían doblemente hijos del infierno. ¿Por qué? Si eran hombres tal vez piadosos, no sé, que iban a llevar un mensaje a otra gente para hacerlos venir a Dios, a una conversión. Pero el Señor decía, los hacen doblemente hijos del infierno. Y creo que esa es una de las consecuencias cuando, como creyentes, no entendemos el Evangelio, no vivimos el Evangelio y no proclamamos el verdadero Evangelio. Yo me pongo de ejemplo. En mi afán, recién el Señor me llama a la conversión. Yo quería que lo que yo estaba viviendo, todos lo vivieran. Y en una oportunidad vivíamos en un conjunto y yo bajaba por las noches a compartirle la palabra a un vigilante del conjunto donde vivíamos. Y yo me bajaba con mi Biblia, todo contento, y subía todo orgulloso a la casa en la noche, como, Señor, una perlita en mi corona, ¿no? Pero hoy más bien quisiera encontrarme nuevamente a ese vigilante, porque muchas de las cosas que yo le dije, tal vez no en un sentido malévolo, ni por hacerlo tropezar. Mi intención era buena, en un sentido hablando. Pero le dije muchas mentiras que la Biblia no enseña. Recuerdo que una de las palabras que yo le dije fue, mi hermano, recuerda que Dios hace el 50% y usted tiene que hacer el 50%. ¿Saben en qué condición yo dejé a ese hombre? Inhabilitado para la salvación. Porque si Dios nos dejara tan siquiera a nosotros el 1% para hacerlo, fracasaríamos en el intento. Pero yo subía orgulloso al apartamento, pensando que le había predicado el evangelio a este hombre, que le había dicho que todo lo que le había predicado, Dios hacía el 50% y que él tenía que hacer el 50%. Si yo me lo encuentro, tal vez él me diga, no he podido ni hacer el 0,001%. ¿A qué voy con esto? Cuando nosotros no entendemos correctamente el evangelio, no estamos siendo bendición a otros, estamos siendo tropiezo a otros. Le añadiría la frase de Sproul, la iglesia, la crisis de la iglesia, es que la iglesia no sabe quién es Dios. Pero yo le añadiría también, no hemos entendido correctamente el evangelio. Y estamos llevando un evangelio algo distorsionado. Y no en un sentido malo, porque yo sé que muchos de ustedes tienen su familia. Yo sé que muchos de ustedes tal vez en la pandemia que estamos terminando, muchos de ustedes oraron por su familia, porque muchos de sus familiares que enfermaron no son creyentes. Y si morían en esa condición, ¿qué iba a suceder? ¿Qué nos dice la Escritura?
El que no cree en Cristo ya ha sido condenado. Y yo sé que el anhelo de nosotros, como Pablo lo cita en Romanos capítulo 10, verso 1, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, es decir, por mi parentela, es para salvación. Pero muchas veces nosotros hemos estado sentados con nuestra familia. Yo sé que la iglesia Redención es una iglesia bíblica. Yo sé que son sometidos al evangelio constantemente. Pero no sé si muchos de ustedes en su historial de cristiandad, algunos llevan 5 años, 10 años, 20 años, no sé, tenga que arrepentirse como yo, de haberle predicado a alguien un evangelio equivocado, un evangelio adulterado. Y tal vez debamos pedir perdón a Dios primeramente. Y si el Señor en su providencia nos permite encontrarnos a esas personas, si un día yo me encuentro a ese vigilante nuevamente, yo me sentaría con él. Y lo primero que le diría es, perdóneme. Porque muchas de las cosas que yo le dije, tal vez se las dije sin haber tenido un entendimiento correcto de la Escritura. Por eso me arrepiento. Ya me he arrepentido delante de Dios, pero hoy quiero arrepentirme delante de usted. Hoy quiero decirle que usted no puede hacer ni el 1% por su salvación. La salvación es una obra de gracia completamente de Dios. En la justificación, nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Tenemos demandas, el arrepentimiento y la fe, pero ¿quién es el que transforma un corazón de piedra por un corazón de carne? En una oportunidad los discípulos le dijeron a Jesús, Señor, entonces ¿quién podrá ser salvo? Y Jesús no dijo, ustedes hacen el 50 y yo hago el 50. Jesús dijo, para el hombre es imposible, pero para Dios no, porque para Él todo es posible. Tal vez tengamos una responsabilidad en nuestra santificación, ya siendo justificados. Pero en nuestra justificación dependemos completamente de Dios. Y no sé si ustedes, como lo decía hace un momento, de alguna manera también recuerden que por el anhelo de ver a su familia en la iglesia, de ver a sus amigos en la iglesia, les dijimos cosas que no entendíamos claramente. Les dijimos cosas que creíamos que eran así, pero realmente no. Tal vez Pablo sea un ejemplo de eso. Pablo fue criado en la escuela fariseica por muchos años. Y yo creo que Pablo fue uno de los que reconoció, después de haber entendido correctamente el evangelio, que se había equivocado con muchas personas, habiéndoles enseñado un evangelio tal vez algo equivocado. Por eso después muchos decían de Pablo, ¿y este no era el que perseguía a los cristianos? ¿Ahora de quién predica? De Cristo. Y yo creo que Pablo reconocía delante de las multitudes, delante de personas a las cuales les había enseñado algo equivocado, yo estaba equivocado. Y Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador. Espero que el Señor nos ayude, mis hermanos. No sé si ya hayan algunas hojitas que me puedan hacer llegar. Nuestra iglesia ha vivido algunas crisis, algunas situaciones con algunos hermanos. Y como veo que algunos hermanos, y tal vez incluso yo y mi familia, gracias. La nota se las pasa el pastor por el WhatsApp. Uy, qué pena. Como respondemos a algunas circunstancias de nuestra vida, tal vez confirmamos que no hemos entendido como deberíamos entender el evangelio. Y tal vez el Señor permita eso también en nuestras vidas, evidenciar esas crisis para confirmar nuestra fragilidad y nuestra dependencia y nuestra necesidad de Él.
¿Cuántos en medio de la pandemia tuvieron temor de morir? ¿Cuántos en algún momento no pudieron respirar? ¿Cuántos en algún momento fueron a olfatear algo y no pudieron? ¿Qué vino a sus vidas? ¿Qué sintieron? Temor, creo yo, ¿no? O alguien dijo, Señor, gracias porque mañana me muero y voy a ir contigo. No, tal vez muchos como cristianos que pensamos, que dijimos, Señor, ayúdanos, guárdanos. Y como pongo esto de ejemplo, ¿por qué? Porque como respondemos a algunas circunstancias, gracias mi hermano, como respondemos a algunas circunstancias, tal vez confirmamos que nos falta entender el Evangelio de una manera más correcta. En una oportunidad fueron a orar, creo que por el pastor Martin Lloyd Jones, y fueron a orar porque él estaba enfermo. Y el pastor, y tal vez muchos de los hermanos que estaban orando, yo creo que en ese tiempo todavía no estaban los oradores que hay hoy. Declaro, decreto, Señor, no acepto un no como respuesta. De pronto en ese tiempo no habían de esos oradores todavía, pero tal vez sí estaban orando por el pastor Martin Lloyd Jones, Señor, sánalo. Y el pastor Martin Lloyd Jones dice, no oren por mí para que Dios me sane. No me impidan ir a la gloria con mi Cristo. ¿Cuántos dijimos eso en el COVID? No. Tal vez cuál fue nuestra petición. Mis hermanos, oren por mí porque no huelo nada. No siento gusto de nada. Oren por mí porque no puedo casi respirar. Pero el pastor Martin Lloyd Jones dice, no oren por mí porque Dios me sane. No me impidan ir a la gloria con mi Señor. Creo que ese es el fruto. No de un hombre que esté deprimido y quiera morirse, no. Ese es un fruto de un hombre que ha entendido correctamente el Evangelio. Porque el Evangelio nos habla de la buena nueva de salvación. Pero el Evangelio también, ¿qué nos deja esperar? ¿O qué nos promete el Evangelio? Una vida eterna, es decir, una resurrección. El Evangelio es una buena nueva de salvación que trata de la vida, de la muerte, de la sepultura, de la resurrección y de la glorificación de Cristo. Entonces el Evangelio nos deja muchas garantías y promesas en las cuales nosotros podemos esperar. Por eso Pablo también decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice el pastor Miguel Núñez en una de sus enseñanzas, muchos cristianos quieren ir al cielo, pero ninguno se quiere morir. ¿Por qué? Yo me pongo a pensar en cada una de esas cosas y tal vez no entendemos el Evangelio como debemos entenderlo. Entendemos el Evangelio de una manera todavía algo incompleta si pensamos en esas circunstancias. Y solo le pido al Señor que nos ayude, mis hermanos. ¿Qué es el Evangelio? Aquí ponen una lista de cosas: libertad, luz, el camino a la vida eterna, la gracia de Dios, el manual del camino estrecho. Aquí hay otra hojita: la obra inmerecida recibida por gracia, la obra redentora de Cristo en la cruz, su muerte y resurrección, la cual nos hace justos frente al Padre. Esa me gusta. ¿Qué es el Evangelio? Es la buena noticia de salvación para nosotros, los pecadores. Aquí hay otra. El Evangelio es la buena noticia que habla del nacimiento y muerte y resurrección de Cristo para salvación. ¿Qué es el Evangelio para mí? Es Cristo en la cruz resucitado. Es vida, salvación, gozo, paz, gozo, gracia. Creo que esta iglesia
entiende el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es el camino de Dios que Dios Padre trazó con Jesús para redención de los suyos. El Evangelio es Cristo mismo, muriendo en la cruz para darnos vida. Esa es la buena nueva de salvación, porque era suficiente en sí mismo, pero ahora hace parte de Él mismo, siendo Él cabeza y nosotros el cuerpo. Mis hermanos, los otros me los llevo y los quiero leer en la casa. Creo que, por lo que he leído, muchos entendemos, por lo menos en un sentido académico, por decirlo así, qué es el Evangelio. Pero ahora esto que hemos escrito aquí, yo les pregunto a muchos de ustedes, ¿esto lo vivimos? Es decir, respondemos a circunstancias que se nos presentan cotidianamente a nosotros como creyentes. Esto que hoy hemos escrito aquí, ¿vivimos de acuerdo a esto que hemos escrito aquí en nuestra vida diaria? Y no estoy hablando, tratando de hacer entender que somos falsos cristianos, que llevamos una doble vida moral. No, de eso no estoy hablando. Porque yo sé que muchos aquí son creyentes. Y yo sé que no vivimos de esa manera. Más bien el pecado, cuando tropezamos en él, atraviesa nuestros corazones. Y no necesitamos esperar al sacramento de la cena para arrepentirnos de nuestros pecados, sino inmediatamente el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos concede luz para venir a Él en arrepentimiento y fe. Pero ¿a qué voy? Cuando hablamos aquí que el Evangelio es vida, que el Evangelio es salvación, que el Evangelio es vida eterna, que el Evangelio es gozo, es paz, es la vida, la resurrección y la glorificación de Cristo, ¿por qué estamos tan aferrados a este mundo? Como si este mundo fuera nuestro cielo y no queremos escapar de él. Ahí es donde yo puedo confirmar, y lo confirmo para mí, y lo confirmo tal vez para mi familia, y lo confirmo en la iglesia donde sirvo, que muchos de nosotros entendemos el Evangelio solo en un sentido académico, pero no hemos comprendido verdaderamente el Evangelio y no respondemos al Evangelio como debemos responder. Pablo entendía el Evangelio. Martin Lloyd-Jones entendía correctamente el Evangelio. Cuando pedía que no oraran por él para que Dios lo sanara, él quería ir a la gloria con su Señor. Él sabía que Cristo se había encarnado. Él sabía que Cristo se había entregado como cordero sufriente. Él sabía que Cristo había derramado toda su sangre en la cruz para perdón de sus pecados. Él sabía que Cristo había sido sepultado, pero que al tercer día había resucitado y que estaba sentado a la diestra de Dios Padre, había sido glorificado y que Cristo prometía salvar y dar vida eterna a todos los que creyeran en Él. Por eso cuando oran por el pastor Martin Lloyd-Jones, él en ese momento recuerda el Evangelio, la vida, la muerte, la resurrección y la glorificación de Cristo. Y así como Cristo resucitó, ¿de quién más prometió resurrección? De todos aquellos que creyeran en Él. Pablo, porque Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Hoy muchas personas se quieren morir, pero no se quieren morir por causa del Evangelio. Muchos se quieren morir por causa de depresiones. Muchos se quieren morir por causas y situaciones que vemos en este mundo caído. Mis hermanos, ¿cómo respondemos a nuestra vida en diferentes situaciones? Creo que nos ayuda a confirmar si verdaderamente estamos creyendo en el Evangelio y viviendo el Evangelio. Y espero que el Señor nos ayude. Espero que el Señor los ayude. No les estoy hablando de esta manera como haciéndoles pensar a ustedes que yo sí entiendo el Evangelio y que tal vez muchos no lo entendemos porque respondemos equivocadamente a algunas situaciones. Yo también necesito entender con más claridad el Evangelio. Tal vez ya no viva diciéndole a la gente que tiene que hacer el 50% y que Dios va a hacer el otro 50%. Eso ya lo superé. Pero aún me faltan muchas más cosas
para entender con más claridad el Evangelio. Y le pido al Señor que nos ayude a eso. Primera de Timoteo, capítulo 1. Versículo 1, capítulo 1, verso 15. ¿Qué dicen nuestras Biblias? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién está hablando aquí? Está hablando Pablo, un hombre que reconoce su gran caída, su gran pecado delante de un Dios santo, pero que reconoce también que, ahorita en el sermón tal vez vamos a estar meditando mucho más en este texto, que reconoce la obra del Evangelio en su vida. Pablo, yo creo que en una oportunidad fui a visitar a una tía y a un tío que estaban en un lugar llamado Mariquita y tenía que pasar por un lugar que se llama Honda, Tolima. No sé si algunos conocen, si algunos son de por allí. Aquí hay una hermana que es de allí. Yo me bajé en un momento a comprar algo a Honda, Tolima, y yo no estaba corriendo, yo venía dentro de un carro. Yo no había subido una montaña, pero tan pronto me bajé en Honda, mis poros empezaron a sudar. El calor que hace allí es terrible. Pero ¿a qué traigo ese ejemplo? Yo creo que a Pablo el Evangelio le brotaba por los poros. Yo creo que Pablo, el Evangelio era, no sé, eso que él no podía callar cuando lo invitaban a algún lugar. Tal vez Pablo tenía muchos temas de qué hablar, pero él no podía callar el Evangelio. En una oportunidad estaba enseñando el Evangelio y se extendió varias horas, a tal punto que un chico se durmió, Eutico, se cayó y se mató. Me sorprende como el texto lo relatan allí. Pablo oró por él, resucitó, tal vez lo puso en una silla y siguió predicando el Evangelio. De otras personas que hubiesen hecho la noche de milagros y la noche de gloria. Eutico, pase al frente. ¿Quién lo sanó? Eutico, es hora de ofrendar y de diezmar por su resurrección. No, Pablo acaba de ver a un muerto resucitado, pero Pablo, ¿en qué está enfocado? En los muertos espirituales que aún quedaban ahí, porque necesitaban escuchar ¿qué? Necesitaban escuchar el Evangelio. Cuando el pastor me decía, este tema, quiero que hablemos de este tema, la masculinidad bíblica. Hay muchos hombres que yo le doy gracias a Dios que han sido mentores para mí, que han sido ejemplos que el Señor ha puesto ahí en mi camino. Pero hay tres en especial. Cristo. Hay unas palabras del Señor Jesús que me enseñan mucho. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y después hay otro llamado Pablo, que dice, sean imitadores de mí, como yo de Cristo. Pero hay otro más, y ese lo llevo en mi corazón. Él no me conoce
y yo no lo conozco personalmente. Espero que el Señor, si en su providencia me permite conocerlo, yo le daré un abrazo a ese hermano y le contaré parte de mi historia. El Señor me trae a sus caminos. Yo venía de una corriente, no digo perversa ni malévola del cristianismo, pero sí una corriente algo incompleta, donde no me enseñaron el evangelio con claridad. Desde mis 5 años asistí a la iglesia. Desde mis 5 años mi mamá me llevaba a la iglesia. Me aprendí los libros en orden, no el contenido, ¿no? No piensen de esa manera. Los títulos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, Josué, Jueces, Ruth. Por eso me gané muchos dulces en la escuela de niños. Me aprendí muchos versículos. Aprendí a vivir una vida cultural como cristiano desde niño, pero nunca fui sometido al evangelio. En esa línea crecí. Cuando el Señor me alcanza a mis 28 años, hay algo que yo empiezo a orar. Señor, enséñame tus caminos y quiero escuchar tu voz. Señor, enséñame tus caminos y quiero escuchar tu voz. En la línea que yo había crecido, pues yo estaba esperando que un ángel atravesara la puerta de mi cuarto y que me dijera: aquí estoy, Dios me ha enviado a hablar contigo. Y eso nunca sucedió. Más bien lo que el Señor hizo fue poner en mí hambre de su palabra. El primer libro que yo leí con mucha pasión fue el libro de los Hechos. Toda la Biblia para mí es especial, pero el libro de los Hechos trae un valor muy importante en mi corazón. Porque lo que yo le estaba pidiendo al Señor es: Señor, yo quiero que me enseñes tus caminos. Señor, el modelo de iglesia que yo estoy viendo en este momento a mi alrededor no es lo que creo yo que es ser iglesia. ¿Y el Señor a dónde me lleva? A la Escritura, el libro de los Hechos. Me pasó con el libro de los Hechos como a muchos les pasa con las telenovelas. El viernes por la noche ven la novela y se acabó ¿en qué parte? Se acabó en la mejor parte. Entonces tenemos que esperar ¿hasta qué? Hasta el lunes. Y pensamos, ojalá llegue rápido el lunes para esperar a ver qué pasa en eso. Yo leí los primeros 5 capítulos de Hechos, o los 6 primeros capítulos, no recuerdo. Y ya me tenía que ir a acostar porque tenía que ir a madrugar a trabajar. Pero todo el día en el trabajo estuve pensando en eso que había leído. Y yo decía: quiero llegar rápido a mi casa porque algo quiero buscar. La Biblia para seguir leyendo. ¿Y a qué voy con esto que les estoy contando? Porque providencialmente Dios puso a un pastor en ese momento de mi vida. No sé si algunos de ustedes llegaron a la Reforma o llegaron a iglesias bíblicas, a un anhelo de conocer las doctrinas de la gracia, porque alguien les habló de eso. A mí nadie me habló de eso. En mis círculos yo no tenía amigos reformados, en mis círculos yo no tenía amigos que me guiaran a las doctrinas de la gracia, yo no tenía nada de eso. Pero tenía al dueño de las doctrinas de la gracia, al Señor y al Espíritu Santo. Sin embargo, Él en su providencia puso a un pastor, y es un pastor que aún yo sigo escuchando mucho. Y el primer mensaje que escuché de ese pastor fue el mensaje a la juventud. Y ese mensaje atravesó mi corazón. Y algo sucedía. Yo leía la Biblia y después escuchaba un mensaje de ese pastor y el Señor como que me confirmaba: esto es el verdadero evangelio, esto es la iglesia. En mi vida como cristiano creo haber hecho unas 20 oraciones del pecador. Cada vez que venía un pastor invitado a una campaña: ¿cuántos quieren reconciliarse con Cristo? Yo pasaba: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. ¿Cuántas veces? Otras 20 veces más, Señor. Esa era mi vida, tal vez desde niño en la cristiandad. Y cuando yo escucho al pastor Paul Washer, él me ayuda a entender más claramente todo lo que el Señor me había estado hablando a través de su palabra. Es otro pastor que el Señor en su providencia ha puesto en mi camino. Hombres bíblicos, masculinidad bíblica. Espero que el Señor nos ayude, mis hermanos. ¿Qué dice Pablo, primera de Timoteo?
capítulo 1, verso 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo, es decir, se encarnó, el mismo Dios, Dios Hijo, en un momento de la historia. ¿Qué sucedió? Se encarnó. ¿Por qué se encarnó? Tal vez tenemos una referencia desde el Génesis. Siempre que voy a enseñar algunos temas, suelo ir a buscar en Génesis el inicio de cada uno de esos temas. Cuando voy a enseñar referente al pecado, debo ir a Génesis. Cuando voy a enseñar, no sé, referente a la salvación, voy a Génesis. Porque desde Génesis el Señor ha revelado cada una de estas doctrinas. Porque Cristo tuvo que encarnarse. Porque Cristo tuvo que encarnarse. No sé si recuerdan ustedes cuando Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. Cuando ellos se vieron desnudos, ¿qué hicieron? Hicieron un traje muy bonito. Yo creo que ese traje era muy bonito. No tenían máquinas fileteadoras ni nada de eso, pero yo creo que ese traje les quedó muy bonito. Pero Dios, ¿qué hizo con ese traje? Tal vez le dijo a Adán y Eva, sí, muy bonita esa costura. Alta costura se han hecho, pero no es suficiente. ¿Sí ven esta piel? Es de un inocente animal que tuvo que derramar toda su sangre para que con la piel de este animal su pecado y su desnudez pudiera ser verdaderamente cubierta. Porque Cristo tuvo que encarnarse, porque era el único medio para redención y para salvación. La paga del pecado es la muerte. Y como dice el libro de los Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Porque Cristo se encarnó. El apóstol Pablo lo deja aquí claramente. Tal vez ahorita tengamos un poquito más de tiempo para hablar de esto. Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Fue necesario que Cristo se encarnara. Fue necesario el Evangelio, la vida, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo y la glorificación, para que pudiese haber redención. Entonces, en algún sentido, todo se trata del Evangelio. No hay vida eterna sin el Evangelio. No hay resurrección sin el Evangelio. No podemos ser hombres bíblicos. No podemos tener una masculinidad bíblica si no es a través del Evangelio. ¿Cuáles son los modelos de hombres, de padres, tal vez en un mundo secular? Aquí he venido en esta mañana tal vez a hablar de un tema del cual no soy muy digno de hablar. Soy un hombre imperfecto y traje testigos de mi imperfección. Mi esposa, mis hijos, y nos acompaña Paula, una amiga de mis hijos que también asiste con nosotros a la iglesia. Un hombre imperfecto a hablarles a hombres imperfectos. Pero hay una frase del pastor John Newton que me ayuda a descansar un poco. Decía el pastor John Newton, no soy lo que quiero ser. Tal vez aquí apuntaba el pastor John Newton, a Cristo. Me falta mucho para ser como Cristo. No soy como Cristo aún. Pero si miro atrás, no soy lo que solía ser. Y yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Yo le doy muchas gracias a Dios por eso. Porque a través de su evangelio, Él un día me salvó. Y a través de su evangelio me sigue santificando. Y a través de su evangelio, un día de seguro, seré partícipe de la glorificación. Pero yo en un tiempo era un hombre tal vez moralmente bueno. Tuvimos nuestros hijos desde muy jóvenes. Como lo pueden ver, son mis hijos ya adultos. Los tuvimos tal vez a una temprana edad. Crecieron muy junticos. Yo acostumbraba a ir a la Plaza España a comprar todo por mayor, porque era más económico comprarlo de esa manera. Pero entonces yo le dejaba a mi esposa
los paquetones de pañales y de leche y pañitos y cremas, pagaba el arriendo, cumplía con mis responsabilidades y decía, ahora sí, amiguitos, ¿a dónde nos vemos para tomarnos unas cervezas? Yo pensaba que eso era ser el hombre ideal, el hombre que da para el arriendo, el hombre que da para la leche de los niños y para los pañales y que ahora sí puede vivir su vida como le parece. No importa si llega el otro día o los 3 días, pero mi amor, acuérdate que te dejé la leche y todo para la semana. Acuérdate que no te falta nada en la nevera. Creo que en parte se entiende como una masculinidad ejemplar. Alguien que por lo menos paga el arriendo en este tiempo, ¿no? El que paga el arriendo, mejor dicho, es un hombre ejemplar. No importa si no llega el otro día, no llega esa noche y llega el otro día a la casa, pero por lo menos paga el arriendo. No, hay algo más que eso. Claro, el Señor nos enseña a trabajar. Como hombres, debemos hacerlo con diligencia. El trabajo no fue la consecuencia del pecado, porque en Génesis 2, Dios ya le hablaba a Adán de trabajar y de cuidar la tierra. Tal vez el trabajo se intensificó y trajo dolores y trajo ampollas a las manos después de Génesis 3. Claro, es nuestra responsabilidad como hombres ser diligentes en lo que debemos ser diligentes. Pero no es solo que nuestra nevera esté llena, que el arriendo esté cancelado y vivir una vida lejos del Señor, de su gracia y de su palabra. Vuelvo y les digo, tal vez tengamos tiempo un poco más para hablar de esto. Esto simplemente quería introducirlo para lo que vamos a ver, porque creo que no podemos, vuelvo y reitero, no podemos ser padres bíblicos, no podemos ser líderes bíblicos de una iglesia, padres o hombres de una familia, hombres en medio de una sociedad, si no hemos sido atravesados previamente por el Evangelio. No es posible, no es posible. Los hombres bíblicos que se describen aquí en las Escrituras, Pablo, hemos citado mucho a Pablo, pero citemos a otros, a Pedro, citemos a Esteban, fueron hombres del Señor, fueron hombres de Dios. Pero ¿qué sucedió previamente en ellos? ¿Qué hizo Dios en ellos? Revelarse a ellos a través del Evangelio. Y fueron hombres que tuvieron muy claro el Evangelio, como muchos de ustedes lo tienen claro aquí. Y le doy gracias a Dios por eso. He hecho estas preguntas en otras congregaciones y las respuestas, no por halagarlos a ustedes, para que me vuelvan a invitar, no. Y las respuestas son muy diferentes a estas. Pero leo aquí respuestas de personas que tal vez han sido enseñadas en un verdadero evangelio. Pero anhelo que esto no solo lo entendamos en la letra, sino que esto verdaderamente vivamos de esta manera. Vivamos de esta manera. Que cuando el Señor, tal vez en su providencia, nos muestre que ya son nuestros últimos días de este lado, no nos aflijamos y entremos en depresión, sino que más bien recordemos el Evangelio y recordemos sus gloriosas promesas. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Pedro, me impacta cuando escogen a unos hombres de la iglesia para atender una obra social, tal vez se describe en Hechos 6, que tenían que hacer en la iglesia. ¿Y esos hombres qué hacen? O tal vez algunos de ellos, uno de ellos. No solo atiende a las mesas, no solo atiende a unas mujeres, sino que ¿qué más hace? Predica el evangelio.
Es decir, no podían quedarse callados. Nosotros en la fundación tal vez también damos comida a los niños. Este próximo año, no quiero sonar algo pesimista, pero como van las cosas, este próximo año tal vez sea un año muy duro, donde vamos a ver más hambre de la que hemos visto hasta hoy. Nosotros trabajamos con niños. Hasta este momento creo que les estamos dando almuerzo a ¿cuántos niños? 30 niños. Y mi esposa me comentaba algo referente a un niño en especial, que un día llegó y le dijo a la señora que nos ayuda ahí con los almuerzos. Ese día no se hizo almuerzo y le dijo, caliénteme el almuercito. Y me cuentan que él llevaba una coquita con un arroz masacotudo y como con 4 frijoles. Y ese era el almuerzo del niño. Y hemos estado orando mucho al Señor para que nos permita este próximo año dar un promedio de 100 almuerzos a los niños. En una oportunidad una ancianita llegaba ahí a la fundación y me decía, pastor, usted se ganó el cielo con lo que hace. Y hablaba referente a eso, de la ayuda que nosotros brindamos a la comunidad, a los niños. Pero yo recordaba el Evangelio. No me digas eso. A mí me tocó decir lo que el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí. No se lo dije, ¿no? Pero lo pensé. Porque yo no me gano el cielo por mis obras. El cielo lo ganó alguien por una obra y fue Cristo. Lo que yo hago ahora no es más sino el fruto de haber sido alcanzado por su gracia y su misericordia. Sin embargo, no nos quedamos únicamente con darles un almuerzo físico a un niño. En otra oportunidad leí, creo que Martin Lloyd-Jones, honro a estos hombres porque son hombres que me han enseñado muchas cosas. Tal vez unos ya murieron, otros no los conozco, pero cuando leo cosas de ellos que atraviesan mis corazones, doy gracias a Dios por ellos. En una oportunidad leí de Martin Lloyd-Jones, de nada nos sirve engordar a un niño y mandarlo gordo al infierno. ¿De qué hablaba Martin Lloyd-Jones? De las obras sociales sin el Evangelio. Muchas iglesias lo hacen, pero los musulmanes también los hacen, los católicos también las hacen, las comunidades LGTBI también las hacen. Ahorita en diciembre, a nosotros nos buscan de muchas comunidades para llevar juguetes y almuerzo y comida a los niños. Pero ¿saben qué no llevan esas comunidades? No llevan a Cristo, no llevan al Evangelio. Entonces creo que ahí el pastor Martín Lloyd-Jones tenía razón. De nada nos sirve engordar a un niño y mandarlo gordo al infierno. En mi caso, que de alguna manera el Señor me ha puesto allí como administrador, como líder, podríamos decirlo, de la iglesia, de la fundación. Se están levantando otros hombres, pero de seguro el Señor tenía a mí que haberme transformado primero a través del Evangelio. Porque de seguro en este momento estaríamos ayudando a los niños, le estaríamos dando almuerzo a los niños, de seguro que sí, pero los estaríamos ¿qué? Los estaríamos engordando para mandarlos gordos al infierno. Y doy gracias a Dios. Soy tal vez un hombre imperfecto, soy un cristiano que necesita ser formado más a través del Evangelio, pero le doy gracias porque un día el Evangelio atravesó mi corazón y el Señor en su proceso de santificación me permite entenderlo cada día con más claridad, para yo no ir a evangelizar vigilantes, a hacerlos tropezar, sino más bien predicar claramente, como lo decía Pablo, todo el consejo de Dios. El pastor oraba por algo hace un momento. Yo quiero terminar también orando por eso, mis hermanos. Tal vez aquí hay mujeres que sus esposos no son cristianos. Tal vez aquí hay mujeres que llevan esa dura carga. Si a veces es duro estar casado con un cristiano imperfecto, ¿cómo lo será estar casada con alguien que no lo es?
Pero tal vez muchas de las oraciones de muchas mujeres equivocadamente son: Señor, cambia a mi esposo, que ya no sea más un borracho. Señor, cambia a mi esposo, que ya no sea más esto ni esto. Tal vez la oración que yo quiero hacer por muchas situaciones de esas familias hoy es: Señor, estos hombres que no son cristianos y que aún no te conocen, atraviésalos con el Evangelio. Porque si son atravesados con el Evangelio, no solo dejarán de ser borrachos, no solo dejarán de ser malos esposos, no solo dejarán de ser malos padres, sino que serán hombres verdaderamente de Dios. Porque la obra que Dios hace es una obra completa, es una obra perfecta. Oremos y démosle gracias al Señor. Padre, delante de tu presencia nos presentamos en esta mañana. Yo te doy gracias por esta comunidad, por esta iglesia, mi Señor. Doy gracias por los pastores que has levantado en esta congregación, mi Señor. Hombres que de seguro han sido atravesados con tu evangelio, mi Señor. Hombres que modelan el evangelio aquí en la congregación, pero también en sus hogares. Tal vez como responden muchos hermanos a esa pregunta que hoy hacía: ¿qué es el evangelio? Tal vez me lleve a salir tranquilo de este lugar, mi Señor, sabiendo que es una iglesia que ha sido sometida al evangelio y que muchos de sus asistentes han sido atravesados con tu evangelio, mi Señor, y tú les has dado vida y vida en abundancia, y yo te doy gracias por ello, mi Señor. Pero te pido que sigas perfeccionando la obra en ellos, mi Señor. Como he orado por mí, oro por ellos. Señor, permíteme entender tu evangelio con más claridad, mi Señor. Permíteme entender el evangelio con más claridad. Como le decía Pablo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y ten cuidado de la doctrina. Persiste en ello, por tu bien y por el bien de los que te escuchan. ¿Cuánto necesitamos ser entendidos claramente en el evangelio? Por nuestro bien, mi Señor, pero también por el bien de las personas que vamos a ir a llevar este mensaje. Un día yo le dije a un vigilante que él tenía que hacer el 50% y que Dios iba a hacer el otro 50%, que si él no hacía el 50%, que no se imaginara que Dios iba a hacer el restante. Qué torpe fui, mi Señor, y te pido me perdones. Y oro por este hombre, si aún vive, que sea sometido verdaderamente al mensaje del evangelio con claridad, y que en tu gracia y tu misericordia le alcances. Pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho lo mismo? Y si aún muchos de nosotros lo estamos haciendo, Señor, perdónanos, y más bien permítenos ir a tu palabra, permítenos ir a tu escritura, someternos al evangelio con claridad, permítenos entenderlo con más claridad, mi Señor, por el bien de nosotros y por el bien de los que nos escuchan. Aquí hay mujeres que tal vez luchan con sus esposos no creyentes. Un día mi esposa luchaba con un hombre borracho, con un hombre adúltero, y un día tu gracia y tu misericordia me alcanzaron. Ahora este pecado redimido, perdonado, ora por estos hogares que están en estas mismas condiciones. Pero Señor, yo no solo te pido que cambies a estos hombres, de borrachos a no borrachos, de mujeriegos a no mujeriegos. Yo te pido que los atravieses con tu evangelio, mi Señor. Así como un día me atravesaste a mí con tu evangelio y me concediste el don de la fe y volverme a ti en arrepentimiento, mi Señor. Oro por estos varones, mi Señor, porque yo sé que si tú en tu gracia les alcanzas con tu evangelio, no solo dejarán de ser alcohólicos o mujeriegos o cada una de las circunstancias que viven, sino que serán verdaderamente hombres tuyos, hombres de Dios, hombres bíblicos. Serán esposos ejemplares, serán padres ejemplares, porque todo lo harán para tu gloria y para tu honra, mi Señor. Gracias te damos en esta mañana. Gracias te damos en este día, mi Señor. Gracias por tu evangelio, mi Señor, porque hoy venimos a celebrar eso que muchos hermanos han escrito en estos papelitos, mi Señor. Hoy venimos a celebrar que un día éramos pecadores, condenados a un infierno eternamente,
pero que gracias a tu evangelio, gracias a la buena nueva de ti, que te encarnaste, que entregaste tu vida, que derramaste toda tu sangre, que fuiste sepultado, pero que al tercer día resucitaste. Y gracias a que fuiste glorificado, podemos hoy cantar el evangelio. Podemos hoy descansar en el evangelio, mi Señor, porque es una promesa gloriosa. Gracias te damos por el evangelio. Gracias te damos por habernos alcanzado con Él y por hacernos partícipes de Él, por justificarnos a través de Él y por santificarnos a través de Él. El evangelio es la buena nueva que trata de ti, mi Jesús. Hoy damos gracias a ti y te honramos y te glorificamos. En tu nombre oramos, mi Jesús. Amén.